¿Qué recuerda del primer día que conoció a Iván Cepeda? Bueno, lo que recuerdo de ese primer día era que iba yo caminando por la carrera séptima a la altura del Museo del Oro. Yo estaba en el exilio, había viajado a Colombia precisamente para recuperar todo el material en todo este proceso de memoria que yo inicié desde el exilio sobre la vida y la figura de mi padre. Y, y había un minutero de esos que se veían antes, vendían minutos a 100. Y, y ahí estaba Iván, y pues digamos hablando por uno de esos teléfonos. Y, y bueno, yo me le presenté, le dije que pues quién era, María José Pizarro, etcétera. Bueno, obvio ahí ya hubo una sinergia, fue así como el momento en el que nos vimos, nos presentamos, eso fue tal vez sobre el 2007 y, y bueno, a partir de allí ya inició, bueno, como la conversación, aunque ya luego empezamos a encontrarnos más adelante cuando yo regresé del exilio a Colombia. ¿Cómo lo puedes describir ese día a él, físicamente, en su actitud? No, una persona muy, pues, sin muchos, digamos, una persona muy tranquila, normal, sencilla, podríamos decir. Estaba con su pelo que en ese tiempo lo llevaba un poco más largo, más, pues, digamos, crespo, eh, con su camisa y su traje de siempre, o sea, como lo ves hoy, solo que unos años más joven y con el pelo un poco más largo, pero en su temperamento, un temperamento sereno, tranquilo, como ha sido él siempre, pausado, y pues afectuoso, y sonriente, porque él es una persona que tiene mucho humor. ¿Qué te dijo? ¿De qué hablaron ese día? Pues la verdad no me acuerdo mucho de lo que hablamos, sé que le conté que yo estaba trabajando en este proceso de memoria, además le comenté el proceso jurídico por el asesinato, el magnicidio de mi padre, con mucha curiosidad, porque el proceso de él, pues por supuesto, iba muchísimo más avanzado y nosotros apenas estábamos, digamos, como iniciando ese camino jurídico. Entonces, pues para mí la conversación con él era muy importante porque, pues porque me podía dar algunas luces sobre el proceso que él mismo había recorrido. Pero como te digo, fue un encuentro casual, fue que él estaba parado allí, yo lo vi y fui, lo saludé y me presenté. Por esas fechas, además, también me encontré con el presidente Gustavo Petro, entonces fue muy curioso porque a los dos los vi justo en ese viaje y bueno, y ahí empezó también la relación con ambos. ¿Cuándo lo vuelves a ver luego de ese día del minutero? Lo vuelvo a ver ya cuando yo regreso del exilio a Colombia. La siguiente vez que lo vi, aunque no pude hablar con él, pero sí lo acompañé, fue cuando el Estado pidió perdón por el magnicidio de Manuel Cepeda en el Capitolio, es decir, en la Cámara de Representantes, en el recinto de la Cámara de Representantes. Allí, pues obvio, lo vi, lo acompañamos muchos. Estuvimos ese día en el recinto, pues fue Vargas Lleras, si no estoy mal, el encargado de hacer la petición de perdón a nombre del Estado colombiano. Nosotros hubiésemos preferido que hubiese sido el presidente de la República, sin embargo, pues estaban, recuerdo, en representación del gobierno Vargas Lleras y en representación del, pues bueno, de la familia Iván Cepeda. Justamente en ese sentido de que no es esa la persona que se hubiera querido que pidiera perdón en nombre del Estado, ¿cómo lo recibió Iván Cepeda para ver un poco cómo es el talante de él frente a quien podría ser un adversario político? No, pues yo en ese momento no tenía ese nivel de conversación con él, no te puedo decir qué fue lo que él sintió, pero por supuesto sí desde mi posición de víctima o de persona, porque a mí, bueno, yo no me reivindico desde el lugar de víctima, sino de una persona que ha luchado por la justicia, pues uno espera que este tipo de situaciones pues tengan el nivel que se merecen, la importancia y sobre todo la trascendencia para el país. Y eso, pues, por supuesto, lo da el presidente de la República en representación del Estado colombiano. Entonces, pues, me imagino que hay reflexiones al respecto, porque siempre se busca minimizar o se buscó a lo largo de muchos años minimizar, que pasaron un poco de agache
este tipo de eventos cuando se trataba de los liderazgos o se ha tratado de los liderazgos de la izquierda colombiana. Pues claro, vemos un tipo de eventos distintos hoy a los que se hacían hace unos años, pero bueno, sin embargo, pues ese fue un gobierno que promulgó la ley de víctimas de todas maneras, que le dio un lugar a estas discusiones y frente a ello, pues esta creo que fue de los primeros reconocimientos de responsabilidad por una sentencia de la CIDH que se hicieron en el país contra un senador de la República que era Manuel Cepeda Vargas. ¿Has hablado con Iván sobre el asesinato de Manuel Cepeda? No hemos hablado demasiado sobre el asesinato en términos individuales, ni de Manuel ni de mi padre. Sin embargo, nos hemos encontrado en distintos espacios de reivindicación ya de la memoria, de la verdad, de acompañarlo a él cuando se hacían aniversarios por el asesinato de Manuel o que él estuviera presente cuando se conmemoraba el asesinato de mi padre. Recuerdo mucho en Cartagena de Indias, yo pues regresé al país con una exposición que se llamaba Carlos Pizarro, ya vuelvo, Carlos Pizarro, Memoria para la Paz, que la hice en el Museo Nacional y luego la llevé a Cartagena de Indias, al Centro de Formación de la Cultura Española que hay en Cartagena. Y hice toda una serie de eventos que acompañaban la exposición. Uno de esos fue un seminario y bueno, allí nos vimos precisamente para hablar de verdad, de memoria, de justicia, que pues era un tema central en las discusiones de aquel entonces sobre el año 2011 porque pues empezaba a irrumpir el movimiento nacional de víctimas, no porque no se hubiese hecho desde antes, unos 5 años antes, la gran movilización, sino porque pues efectivamente las narrativas del movimiento nacional de víctimas en el sentido más amplio empezaban a irrumpir en las narrativas oficiales, ¿no? Era como un relato que empezaba a escucharse y a verse en periódicos, en programas de televisión, es decir, había una ebullición en ese momento. Entonces, con Iván, pues él fue uno de los invitados de honor y yo estuve feliz de acompañarlo, de que me acompañara, perdón, y es más, es una de las fotos que a veces salen muchos en redes sociales de él y mías de ese entonces, pues yo, claro, me veo mucho más joven porque tenía el pelo negro, completamente negro y muy largo. Iván, pues sí, era el mismo y acababa de llegar a la Cámara de Representantes. ¿Quién puedes decir tú es Iván, no el político? ¿Quién es Iván la persona? O sea, ¿qué es lo que no se ve de Iván? ¿Qué es lo que públicamente no registran los noticieros? ¿Qué es lo que no se ve en los lugares públicos? Pues bueno, Iván tiene un gran humor. Yo me río mucho con Iván porque tiene este humor a veces además muy bogotano, que es un humor inteligente, mordaz en algunas cosas y pues a mí me divierte mucho, me hace reír. Y yo siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho la gente que me hace reír, es una de las características que más me gustan de un ser humano. Iván es una de esas personas que, que lo hacen reír a uno de manera inteligente. Es un hombre sereno, muy sereno. Eso pues por supuesto sí que lo percibe la gente, pero a veces la gente piensa que es seriedad y es casi como que la gente piensa que él pusiera un muro entre él y las personas. Y no, al contrario, me parece que es serenidad, incluso unos rasgos de tal vez de timidez un poco. Eh, es, es, yo creo, una persona muy leal, siempre está presente y en mi caso particular ha sido una persona, digamos, que me ha dado como un sabio consejero, ¿no? Como él es mayor que yo y pues tiene más experiencia en vida eh, y sobre todo en la vida política, cuando siempre he tenido una duda, de manera muy honesta lo he llamado y él siempre ha estado allí para decirme, mira, pienso esto, pienso lo otro. Y eso ha hecho que, pues, que entre él y yo hayamos podido construir una relación pues de amistad y de amistad sincera y de lealtad, de saber que yo siempre voy a estar allí si él me necesita y él sabe y yo también sé que voy a contar con él. Es más, recuerdo una vez, esa vez en Cartagena, nos sentamos a hablar en una terraza, ya caía la noche y me dijo, por favor vengan al Congreso de la República, yo estoy muy solo, él acaba de llegar.
Y cuando llegué le dije, acuérdate que me dijiste una vez que no te dejáramos solo que llegáramos al Congreso de la República, y aquí estoy. Y bueno, nos reímos. Cuando me posesioné en el Congreso de la República, la persona que estaba sentada al lado mío era Iván, una de las personas que tuvo mucho que ver para que yo iniciara el camino de la política fue Iván, precisamente. Y, y no, a mí me gusta su forma, como te digo, serena, sincera, leal. Él es de una pieza, es una persona que no es de una manera aquí, de otra manera allá, no, él es una persona que se rige por unos principios muy sólidos, y a mí eso me gusta, la gente que es como es, que no va por debajo, sino que es una persona franca, tranquila. La persona que tú ves es la persona que tú te encuentras, solo que obvio en la intimidad de pronto se suelta un poco más en la, bueno, y es mucho más, como te decía, tiene mayor humor, se ríe, pero, pero no, es una persona tranquila, tiene sus perritas que las adora. Entonces, bueno, también esa es otra faceta que tal vez no se conoce mucho públicamente, pero él tiene sus perritas que son una belleza, son unas chau chau negras, hay una Carmelita, pero son unas chau chau negras divinas. No, sí, que cuando llegan ahí revolucionan su hogar, y bueno, su compañera que es también una persona muy tranquila. Yo no tengo una relación tan cercana con ella, pero de mucha cordialidad. Tú que ahora lo acompañas en campaña, ¿qué otros espacios le gusta tener a Iván Cepeda aparte de los políticos, de los espacios políticos? Es decir, cuando terminan una intervención, ¿qué hacen después? ¿A dónde le gusta ir a él? ¿Qué le gusta visitar? ¿Va y busca un amigo? ¿Le gusta ir a comer qué? ¿Qué hace él fuera de ese escenario político? Pues en este momento estamos en el trabajo político, y cuando él se va, él tiene un trabajo que hacer y yo tengo otro. Es decir, ¿No se van mi juntos? objetivo no es estar detrás de él las 24 horas, ni mucho menos. Mi trabajo es contribuir a que el objetivo que nos hemos trazado, que es que Iván Cepeda sea el presidente de la República, se materialice. Entonces yo sé que cuando él se va, yo tengo la responsabilidad de quedarme, de saludar, de estar con la gente, de compartir, de que la gente sienta que no es solamente llegar a una tarima y, bueno, él por seguridad pues tiene unas limitaciones, pero el resto estamos allí pues para construir una relación de afecto, de credibilidad, y para responder al afecto que la gente nos ha entregado y el compromiso que nos han entregado al movilizarse de todas partes de una ciudad o de un territorio para llegar hasta donde está Iván. Eh, pero él es una persona, pues también yo creo que es una persona que disfruta de estar consigo misma. Entonces, no es un hombre, eh, pues que yo no sé, que salga a las grandes reuniones sociales, ni mucho menos. Yo pienso que es una persona que disfruta estar consigo mismo, que le gusta la tranquilidad, la serenidad, y pues yo creo que si uno lo quiere, lo que va a buscar siempre es que él pueda tener esos espacios tranquilos de conversación donde pueda distensionarse desde lo que es la responsabilidad también que él está viviendo. Pero mi responsabilidad es otra, no es brindar esos espacios, no es la mía. La mía es hacer todo el trabajo político para lograr el objetivo, y pues complementar muchas veces una presencia que él no siempre puede dar de la misma manera, pues por la responsabilidad que está asumiendo. ¿Y cómo es él ahora a la hora de escuchar esos consejos de quienes están a su alrededor? Digamos, tu trabajo, el trabajo que tú haces, lo que él lo asume, él toma algo De confianza, escucha y de respeto, sí. y hace lo que le dicen que debe hacer, o sea, se deja asesorar o es No, una él se persona deja terca. asesorar, pero él también tiene su criterio, y él actúa en función de su criterio. Ahora, yo creo que escucha distintas personas pues para la toma de sus decisiones, y la mía seguramente es una voz más entre ese grupo de personas que hablan, pero él es una persona que no toma decisiones en caliente, que no actúa en función de los afanes, que sabe, digamos, cómo separar muy bien los espacios,
y, y es una persona que tiene todo el criterio, la madurez y la conciencia para tomar las mejores decisiones. Es una persona en la que uno puede realmente confiar. ¿Qué gesto has visto tú de él con otras personas que pueda materializar la forma en que lo describes? Pues yo creo que él tiene un compromiso histórico, por ejemplo, con las víctimas de este país, con las personas que más han sufrido, con las personas que han vivido la exclusión, de distintas formas de exclusión, y es una persona sensible a ello, que se preocupa honestamente por la seguridad del otro. No sé, hace poco cuando se dio el secuestro, que han dicho el secuestro express, ¿no? Que no entiendo la figura un poco en los medios de comunicación, pero el secuestro de Aida Quilcue, pues la preocupación era genuina. Yo estuve comunicándome todo el tiempo con su hija, con el ministro de Defensa, etcétera, para lograr, pues digamos, estar presente y tener la información. Inmediatamente se la estaba comunicando y apenas él supo que Aida estaba bien, la llamó. Es decir, él se preocupó genuinamente por la seguridad de ella, y hizo también todo lo posible a través de, pues, de ya un diálogo directo por lograr la seguridad y el bienestar de Aida y el de su hija y el de su familia. Entonces es una persona que siempre está allí, que madruga mucho, que es madrugador, generalmente los mensajes más temprano de la mañana que llegan, y yo me levanto muy temprano a las 5:30 de la mañana, son de Iván. Esa es una persona a la que empieza su jornada muy temprano, y es muy organizado con su tiempo, es una persona extremadamente cumplida. Si él dice que llega, yo soy feliz, además porque yo soy muy cumplida, entonces uno no pierde tiempo con él. Y es una persona que maneja muy bien su tiempo, entonces es bastante organizado, y eso ayuda mucho a que, pues sí, las cosas puedan tener digamos, como un orden, una rigurosidad, y eso yo creo que le da mucha tranquilidad a todo el mundo, sobre todo a quienes somos extrañamente cumplidos en un país donde ser cumplido parece ser una rareza. ¿Has visto qué le incomoda a Iván? Pues primero le incomoda la injusticia, le incomoda que unos pasen por encima de otros, le incomoda la soberbia, le incomoda la violencia que se ha ejercido contra este país, la injusticia de esta sociedad, la desigualdad de esta sociedad. Es un hombre que tiene un compromiso férreo con la verdad, por eso el lema es un lema de él, el poder de la verdad. Y yo creo que es una persona que está comprometido a fondo con valores éticos. Digamos, hoy hay toda una serie de valores que parece se hubiesen perdido, y para él yo creo que son fundamentales. La verdad, la justicia, la austeridad. Él no es una persona que se va a poner máscaras ni se va a disfrazar de lo que no es para ser candidato presidencial. Él es una persona que va a seguir siendo el mismo hombre que has visto todos estos años a lo largo de su carrera política, por supuesto madurado con el tiempo, porque es un hombre que ha vivido sus propias experiencias, pero no es una persona que se va a disfrazar de lo que no es, ni que se va a maquillar, ni que se va a poner máscaras, sino es la persona que tú has visto todos estos años, la misma que vas a conocer como candidato presidencial. Entonces él tiene unos valores que en mi criterio son fundamentales para poder dirigir una nación adolorida como la nación que tenemos, y creo una persona que tiene capacidades para ir sanando poco a poco la sociedad colombiana, que no tiene miedo a hablar con el oponente político, pero que sí lo hace siempre en el marco del respeto y exige respeto para él.